Bueno, ahora que se está poniendo a grabar, ¿cómo empezamos de nuevo? Entonces decíamos que vamos a hablar sobre el fenómeno de interferencia. En particular, vamos a tratar de contar lo que se llama la experiencia de Young. Y a diferencia, una gran diferencia en esta explicación que vamos a dar y en la experiencia que vamos a hacer de Young, es que no se va a hacer con fuentes luminosas, sino con las fuentes de ultrasonido, los emisores de ultrasonido que estuvieron viendo hasta ahora. O sea, cuando uno hace la explicación a partir de ondas luminosas, lo hace a partir del campo eléctrico, el campo magnético, y acá lo vamos a hacer a partir de ondas de presión. Esa es una diferencia importante de lo que vamos a plantear hoy respecto al fenómeno de interferencia de ondas luminosas, que lo vamos a ver más adelante cuando ya nos topemos con el tema de luz, ¿no? Todas las experiencias relacionadas con luz, que son probablemente a partir de un par de semanas para adelante. Entonces, ok. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos un gas al cual le vamos a producir una perturbación producto de una onda sonora, que en nuestro caso es una onda sonora de ultrasonido. Y realmente esa onda la podemos escribir como una onda de presión, donde tenemos una presión expresada por esta relación senoidal o cosenoidal, donde claramente, por la forma en que está escrita, ya se pueden dar cuenta que estamos hablando en este caso de una onda que es de tipo onda plana, ¿no? Porque esta amplitud, en principio, la amplitud de la perturbación, es como que la vamos a considerar constante, no hay una dependencia espacial de este parámetro P0. Entonces, esta presión va a estar dada por una amplitud de perturbación multiplicado por un coseno, donde entra el producto escalar del número de onda por el lugar donde queremos, por la posición al lugar donde queremos estudiar esa perturbación, menos el término que tiene que ver con la dependencia temporal, ¿no? Que es la frecuencia angular por el tiempo, más una posible fase inicial. Entonces, acá no confundamos este P sub 0 con la presión del gas sin perturbar, ¿no? Para que nos demos una idea, la presión atmosférica en condiciones normales es aproximadamente 100 kilopascales. Y el umbral de detección del oído humano anda en 20 micropascales. Entonces, o sea, habíamos visto en las primeras clases que el umbral del olor estaba alrededor de los 20 pascales. O sea, esta presión no es la presión del gas sin perturbar que tenemos eventualmente cuando hacemos una experiencia a presión atmosférica, ¿no? Y acá vamos a definir el término que está entre paréntesis, que está acá arriba, como la fase. O sea, este término, que es el número de onda multiplicado escalarmente por el vector posición menos la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial, es para lo que nosotros llamamos la fase. Claramente depende de la posición, del vector R y del tiempo. Bueno, si tenemos un frente de onda plana, si la posición RA en el instante T sub A, de la posición acá en el punto A, en el instante T sub A, podemos plantear que esta perturbación la podemos escribir tomando en cuenta la definición de la fase que pusimos acá arriba, como este término que está acá abajo, donde hemos reemplazado el vector R por RA, el tiempo por el tiempo del punto A, en el frente de ondas que tenemos acá, menos la frecuencia angular por ese tiempo, más la fase. Ahora, si nosotros queremos ver qué pasa en otro punto P, y que tenga la misma fase que la anterior, se tendría que dar esta condición, que la fase phi en la posición R al tiempo t tendría que ser igual a la fase phi en la posición RA al tiempo A. Para que pase esto, este tiempo lo despejamos de acá y lo podemos escribir como T sub A, que multiplica escalarmente a la distancia, o el vector R menos RA sobre W, que sale de esta figura que tenemos acá. O sea, esto, para que se pueda cumplir esta igualdad, el tiempo tiene que ser
el nuevo tiempo tiene que ser el tiempo anterior en la posición A por más este término, ¿no? O sea, insisto, el tiempo en el punto P va a ser el tiempo en el punto A más este término para que se cumpla que la fase no cambie. Que lo volví a escribir acá arriba. Ahora bien, podemos escribir el vector de onda como su módulo por su versor en la dirección del vector de onda. Con lo cual, esta primera expresión se reduce a esta expresión si además aplicamos la relación de dispersión, que nos dice que la velocidad de propagación del sonido es la frecuencia angular sobre el número de onda. Entonces, reemplazando esta expresión en esta de acá arriba, y reemplazando el vector de onda por su versor por el módulo, me queda esta expresión que está acá. Bueno, en caso particular de que el número de onda o el versor de onda sea paralelo al el vector de la diferencia RA menos R menos RA, en ese caso, este producto escalar se me transforma en el módulo del vector R menos el vector RA, el módulo de esta distancia que está acá. Y este sería el tiempo para que las fases sean iguales. Fíjense que lo que estamos viendo acá es que acá hay un retraso, que es el retraso, sería el tiempo que tarda la onda en recorrer la distancia entre RA y el nuevo punto en RP. O sea, este tiempo más este retraso. Esto como una introducción a este fenómeno. Por otro lado, si queremos ver qué pasa cuando interfieren dos ondas, tenemos que sumarla. Entonces tenemos que ver cómo hacemos esa suma de ondas. Y la vamos a hacer para el caso de ondas de presión. Entonces, acá le estoy poniendo que recordemos la definición de fase, ¿no? Vamos a ponerla acá. Y ahora vamos a suponer que tenemos dos emisores, un emisor A y un emisor B. Esas que emiten ondas. Y esas ondas están de acuerdo con estas fases para cada emisor. Donde acá, fíjense que el término K por R lo hemos sacado. El emisor A tiene una fase phi sub A, que es función de la posición A y el tiempo, y estamos tomando esta parte de acá de la relación. ¿Por qué? Lo que estamos diciendo es que la posición de ambos emisores o detectores no aparecen explícitamente en la fase porque la posición es fija. O sea, si quieren la incluimos dentro de este phi sub A0 y phi sub B0. Entonces nos simplificamos un poco la relación. Entonces, las fases que llegan en el instante t a un detector ubicado en la posición R, recuerden el diagrama que hicimos antes, entonces esa fase phi sub A la puedo escribir como phi sub A, que antes estaba en una posición R y a un tiempo t, ahora va a estar en una posición R sub A a un tiempo t menos esta diferencia que es la que pusimos antes. Esto para que se mantenga la fase. Estoy avanzando en el tiempo y cambiando de posición. Por la definición que tenemos del phi, de esta función phi de A, la reemplazamos y nos queda. Lo único que estoy haciendo es agarrar esta definición que está acá y ponerla hago phi sub A por t, que lo saqué el omega A por t, que lo saqué del paréntesis, lo puse afuera, porque está multiplicando acá, lo saco acá, y la parte del R me queda, recuerden, vamos para atrás, recuerden que esto sale de esta relación, ¿no? De esta relación de acá. Después, bueno, repiten las cuentas. Entonces puedo poner que la fase del emisor A es menos la frecuencia del emisor A, que multiplica al tiempo menos su tiempo de retardo, que es la posición del vector sobre la velocidad de propagación del sonido, más una cierta fase inicial. Y lo mismo podría ser para el emisor B. O sea, entonces acá lo que hice es encontrar las fases de los dos emisores en un tiempo t en función de la frecuencia de los dos emisores, omega A y omega B, y en función de la posición de los dos emisores, RA y RB. Entonces, si tengo la fase, recordemos que la presión de cada onda tengo que multiplicar su presión, el término que multiplica el coseno,
por el coseno por la fase. Entonces lo que hago es, fíjense que para el emisor A, la presión es una constante, A mayúscula, por el coseno de esa fase. Y si reemplazo por lo que encontré anteriormente, bueno, me queda esto que está acá. Y lo mismo, acá falta un paréntesis que cierra. Lo mismo para la presión del emisor B. Será una amplitud por el coseno de la fase de B, lo reemplazo por lo que encontré antes y me queda esto acá. Por lo tanto, tengo escritas en estas dos relaciones cómo es la presión que produce en cualquier punto del espacio el emisor A y a la presión que produce en cualquier punto del espacio el emisor B. Ahora bien, nosotros sabemos que la presión es una magnitud escalar y entonces la perturbación total va a ser la suma de esas dos presiones que son dos escalares. Entonces las puedo sumar directamente. ¿De acuerdo? Cuando sumo estas dos expresiones, bueno, es lo que puse acá en forma compacta. Entonces tenemos la presión del emisor producto que produce el emisor A en la posición R al tiempo t, más la presión que produce el emisor B al tiempo t en la posición R. Entonces acá, digamos, está condensada la influencia, o la perturbación producida en un punto del espacio por las dos presiones de ambos emisores. Ok, entonces, ¿qué fue la experiencia de Ian? En la experiencia de Ian, lo que tenemos son dos emisores, A y B, que están separados por una distancia h. En este plano están los emisores, ¿no? Y tengo un detector, que lo vamos a llamar D, que está a una distancia L, está en un plano, perdón, que está a una distancia L del plano que contiene a los emisores A y B. Y este detector D lo puedo mover por esta línea recta, que la vamos a llamar en la coordenada I, lo puedo mover, digamos, siempre en el plano que es paralelo al plano que están juntos los dos emisores. Entonces quiere decir que tanto desde el emisor A al detector tengo una distancia d minúscula sub A, y del emisor B al detector tengo una distancia d minúscula sub B. Entonces este sería el diagrama geométrico de la experiencia de Ian. Y entonces quiero saber si tengo dos ondas, en este caso dos ondas de presión que producen los detectores A y B, quiero saber qué está pasando o qué es lo que registra el detector D a medida que me muevo en este plano, paralelo al plano que contiene a los dos emisores. Haciendo un poco de geometría, yo sé que la distancia de sub A la puedo calcular trigonométricamente. Fíjense que esta distancia de sub A no es otra cosa que, aplicando Pitágoras, será la raíz cuadrada, este es el cateto, perdón, la hipotenusa de sub A, que es la raíz cuadrada de sub A, tiene que ser la suma del cateto opuesto más el cateto adyacente. Entonces, uno de los catetos es L, por lo tanto, si hago Pitágoras, acá tengo que meter L cuadrado. Y el otro, fíjense que es la distancia I más esta distancia que va de 0 a la proyección de A sobre este plano, que es H sobre 2, que está acá. Y para D sub B será lo mismo, pero, digamos, tengo que restarle el H sobre 2. Entonces, fíjense que de esta manera yo acá encontré geométricamente cuánto es la distancia de sub A en función de los parámetros de la geometría del experimento, que son el L, el H y la distancia donde está puesto el detector sobre este plano, tanto para el de sub A como para el de sub B. ¿Okay? Si yo ahora esto lo puedo reemplazar, puedo agarrar la relación anterior y ver de reemplazar esto que encontré aquí de D sub A y sub B en esta expresión anterior. Si yo reemplazo esto en la expresión anterior, bueno, lo que me queda es A por el coseno de todo un término. Fíjense que acá está faltando cerrar un paréntesis. Después, cuando le pase el PDF, lo voy a corregir. Acá falta cerrar un paréntesis acá, que el coseno de la frecuencia en A por el tiempo más la frecuencia
en A por la distancia en A de sub C sub S, que sale de aquí, más la fase, y acá está la perturbación provocada por el segundo emisor. Entonces, esa ecuación la puse acá arriba, acá insisto, falta el paréntesis cerrarlo, y vamos a considerar casos particulares, que van a tener que ver con la experiencia que vamos a hacer en clase, o digamos en forma remota. Vamos a considerar que ambos emisores son iguales. Por lo tanto, emiten con la misma amplitud. Emiten con la misma amplitud y frecuencia. Con la misma amplitud y frecuencia. Y por un término de simplificar el problema, vamos a suponer o a imponer que las fases iniciales son cero. Que esto en realidad se puede elegir arbitrariamente cuando yo defino que el tiempo t igual a 0 se cumpla esto. Yo puedo decir que a t igual a 0 se va a cumplir que las fases iniciales son iguales. Entonces, si reemplazo en esta ecuación, fíjense que bueno, me desaparecerán el phi sub a 0 y phi sub b 0, se me compacta un poco la ecuación, el omega a y el omega b van a ser omega, todavía no lo cambié acá, y la amplitud dije que son iguales, por ejemplo, el a y el b van a ser iguales, entonces lo puedo sacar y lo puedo poner como una amplitud común, sacar factor común de los dos cosenos. Ahora me conviene escribir, que esto se puede demostrar que vale para distancias donde I es mucho menor que L, se puede escribir que la distancia de sub A es la distancia D, que sería desde el punto medio entre los dos emisores y el punto detector, más una cierta distancia delta, y D sub B perdón, va a ser D menos una cierta distancia delta. Si esto ahora lo reemplazo en la relación anterior, lo que me queda es toda esta relación, que lo único que hice fue reemplazar el omega y el omega b por omega, y reemplazar el d sub a y el d sub b por estas expresiones en función de la distancia media y la diferencia delta entre las dos distancias. Y me queda esta relación que está acá. Y si uno mira esta relación, después mírenla tranquilo, si uno mira esta relación va a poder identificar que hay cosas que son similares. Fíjese, acá tengo un valor que se repite. Fíjense que los dos primeros términos de esta suma, estos que estoy marcando acá, se repiten en las dos ecuaciones, y en el otro término cambia el signo. O sea, esta suma, en realidad yo la puedo escribir como la suma de dos cosenos, multiplicados por una amplitud, donde el primer coseno tiene un ángulo alfa más beta y el segundo alfa menos beta, donde alfa es este primer término, que está repetido acá, que es menos omega t más, acá falta una omega por d sobre cs, y el segundo término es beta, es omega por delta cs. Entonces, de esa manera, y además usando trigonometría, sabemos que el coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta. Entonces, toda esta expresión la podríamos expresar como 2a por coseno de alfa más beta. O sea, se simplifica bastante la forma de expresar esta relación. Entonces, me queda que la presión, como dijimos antes, es 2 veces coseno de alfa por coseno de beta, donde estos son estos términos que están acá, y acá me parece que falta, como decía antes, falta un omega. Y fíjense que esto yo lo puedo poner de una manera más compacta, donde tengo un primer término, donde fíjense que es una amplitud donde aparece la frecuencia, pero acá no aparece el tiempo, y un segundo término que es temporal. O sea, acá tengo una amplitud
una amplitud de onda. Me aguardan un minuto que voy a tomar un poco de agua. Espera un minuto, por favor. Sí, profe, no se preocupe.